Bien, vamos a estudiar lo que se denomina signo de una función. El concepto es muy sencillo. Cuando nosotros tenemos la gráfica de una función, parte de la gráfica puede estar por encima del eje X, parte de la gráfica puede estar por debajo del eje Y. O se podría dar la circunstancia de que toda la gráfica esté encima del eje X o esté por debajo. Eso es lo que hace referencia al signo de una función. Es decir, si los valores de f de x, o lo que es lo mismo, los valores de y de la función son mayores que 0, quiere decir que ese trozo de la gráfica está por encima del eje x. Si por el contrario, los valores de f de x, o lo que es lo mismo, los valores de y son menores que 0, o sea, negativos, la gráfica va a estar por debajo del eje x. Conocido el significado del signo de una función, vamos con dos ejemplos concretos. Repito, el concepto es muy sencillo. Me dan esta función. Nosotros nada más analizarla, sabemos que es la expresión analítica de una recta. Podríamos expresarla de esta otra forma. Tiene exactamente el mismo significado. Si yo quisiera saber qué trozo de recta está por encima del eje X, es evidente que si ese trozo de recta está por encima del eje X, y tiene que ser mayor que 0. Consiguientemente, esta expresión que es igual a y tiene que ser mayor que 0. Inecuación de primer grado muy sencilla que vamos a resolver. Despejo la x. Pasito a paso nos queda 2x mayor que 1. 2 que multiplica pasa dividiendo. X mayor que 1/2. Es decir, para valores de x mayores que 1/2, parece ser que la gráfica de esta función, la y es mayor que 0. Es decir, la y es positiva, es decir, está por encima del eje x. Segunda posibilidad. Vamos a ver si algún trozo de la gráfica de esa función está por debajo del eje x. Si está por debajo del eje x, y tiene que ser negativo, expresado en lenguaje matemático, y tiene que ser menor que 0. Nos vamos a la expresión analítica, y como el valor de y tiene que ser menor que 0, inecuación de primer grado que vamos a resolver. 2x menor que 1. 2 que multiplica pasa dividiendo, x menor que 1/2. Vamos a interpretar los resultados. Significado del obtenido. Para valores de x mayores que 1/2, es decir, de 1/2 a más infinito, los infinitos nunca entra, no son números, y la x no dice que pueda ser igual, tampoco entra en 1/2. Para cualquier valor de x en este intervalo, la gráfica está por encima del eje x. Nos vamos al gráfico. Yo tengo representada la función. Y efectivamente, si os fijáis, desde ese valor de x, donde la x vale 1/2, si la graduamos una unidad, 2, 3, etc., desde donde x vale 1/2 hacia más infinito, el trozo de la gráfica de la función es evidente que está por encima del eje x. La y es positiva. Interpretamos el segundo resultado. Valores de x menores que 1/2. Expreso en forma de intervalo. De menos infinito a 1/2. Los infinitos nunca entran, no son números, el 1/2 tampoco entra. X tiene que ser menor que 1/2. Si analizo, es evidente que de 1/2 a menos infinito, desde la x 1/2 hacia menos infinito, los valores de y están por debajo del eje x. Es decir, el signo de la y en ese trozo de función, en todos los casos, va a ser negativo. Pasamos a la siguiente lámina. Vamos con otro ejemplo. Repito, siempre es el mismo planteamiento. Me dan esa expresión matemática. Analizo. Expresión analítica, en este caso de una parábola. X cuadrado menos 4x más 3. Yo podría expresarla de esta otra forma, y igual x cuadrado menos 4x más 3.
Tengo representada la gráfica de la función y podemos analizar el signo de una función gráficamente y analíticamente. Voy a hacerlo primero gráficamente. Mirad, estos dos puntos que están en el eje X, la X en esa posición toma el valor 1, en esa posición toma el valor 3. Si yo analizo la gráfica, pues como suelo deciros, tema oftalmológico, por encima de este punto, la rama o brazo de esa parábola está por encima del eje X, es decir, la Y va a ser positiva. Luego yo sé que la Y va a ser positiva, o lo que es lo mismo, la gráfica de esa función va a estar por encima del eje X de 3 a más infinito. Si observo la parte izquierda, desde este punto, la gráfica está por encima. Es decir, de menos infinito a 1, la gráfica de la función está por encima del eje X. De menos infinito a 1. Perdón. Sí, de menos infinito a 1. Infinitos que no entran y 1 que no entra. No entran el 1 y el 3 porque son dos puntos de la gráfica que ni están por encima ni están por debajo del eje. Están en el propio eje X. En esos intervalos decimos que la función es positiva. Y es evidente que este trocito de la gráfica de la función desde 1 hasta 3 es evidente que está por debajo del eje X. Los valores de Y en ese trozo van a ser, en este caso, negativos. Deducción gráfica del signo de la función. Vamos a ver cómo deducirlo analíticamente. Mismo rollito. Supongamos que no conozco la gráfica de esa función. La parte de la gráfica que esté por encima del eje X y tiene que ser positiva, es decir, mayor que 0. Expresión que ponemos mayor que 0. Si x cuadrado menos 4x más 3 tiene que ser mayor que 0, analizo inecuación de segundo grado. Vamos a resolverla por el método rápido. En su momento vimos que hay varios métodos. Método rápido para resolver este tipo de inecuaciones. Vamos a hallar las raíces o ceros de ese polinomio. Es decir, voy a resolver como si fuera una ecuación de segundo grado. Menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac partido de 2a. Voy un poco rapidito. Radicando que vale 4. Raíz de 4, 2. 4 más 2, 6, entre 2, 3. 4 menos 2, 2, entre 2, 1. Estos son los valores que hacen valer 0 esa expresión. Me los llevo a una recta. Lo represento con orden, el 1 a la izquierda, el 3 a la derecha. Y nosotros sabemos que las soluciones de la inecuación van a ser o los valores comprendidos entre estos dos o los que están fuera. Tomo valores. El 0 estaría por esa posición. Me lo llevo a la inecuación. 0 a la 2, 0, menos 0 más 3, 3 mayor que 0. Cierto. El 0 sí satisface la inecuación. Y también van a satisfacer por la derecha del 3. Tomemos el número 4. 4 a la 2, 16, menos 4 por 4 menos 16, 0 más 3, 3, 3 mayor que 0, sí satisface la inecuación. Es decir, para valores entre menos infinito y 1 y a la vez para valores de 3 a más infinito, esta expresión, que es el valor de y, es mayor que 0. Es decir, en esos intervalos los valores de y son mayores que 0. La gráfica está por encima. Y, por el contrario, para valores comprendidos entre 1 y 3, vais a observar que van a hacer que eso sea menor que 0. Repetimos, si estos valores hacen que la y sea mayor que 0, estos van a hacer que sea menor que 0. Tomamos uno. Por ejemplo, voy a tomar el 2. Me lo traigo a la inecuación. 2 a la 2, 4, menos 4 por 2, menos 8, más 3, vamos a ver si es menor que 0. 4 menos 8 menos 4, menos 4 más 3 menos 1, menor que 0, evidentemente es cierto, llegamos a la misma conclusión. Resumen al contenido de este vídeo.
Dentro de los muchos puntos para el estudio de una función, signo de una función. Significado. Debemos averiguar, sin tener la gráfica, si la gráfica de la función está por encima del eje o por debajo. Se limita a resolver inecuaciones. Si la gráfica está por encima, el valor de y es mayor que 0. La expresión analítica de la función decimos que es mayor que 0, resuelvo la inecuación. La gráfica está por debajo del eje X. Valores de y negativos. La y tiene que ser menor que 0. La expresión analítica digo que es menor que 0, resuelvo la inecuación, llegamos a la solución, ejercicio resuelto. Vamos a hacer algún vídeo más para estudiar el signo de funciones un poco más complicadas. Lo he explicado solo con polinómicas, mismo planteamiento para cualquier tipo de función. Damos el tema por concluido, haremos ejercicios.